Sean bienvenidos al taller de Pedrinchi. En videos anteriores hemos visto cómo probar y medir algunos componentes eléctricos y electrónicos con la ayuda del multímetro, y en algunos casos necesitamos de un circuito serie. Ahora vamos a pasar a una medición que es muy sencilla, pero que requiere que pongamos el 100% de atención al momento que la estemos realizando. Así que prepárense y presten mucha atención a este video porque vamos a ver cómo medimos los dos tipos de voltajes con el multímetro. Comencemos por el voltaje en corriente alterna. Este voltaje es el que comúnmente encontramos en las tomacorrientes monofásicas, trifásicas o bifásicas. Primero debemos saber que el voltaje es la diferencia de potencial entre dos puntos. Entonces, entre aquellos puntos existe una tensión eléctrica. Siempre que ustedes me oigan utilizar el término tensión eléctrica, me estoy refiriendo en sí al voltaje o caída de tensión. Muy bien, ahora, este multímetro me permite medir tensiones desde los 4 voltios hasta un máximo de 750 voltios en corriente alterna. Algo muy común es tomar la medida de tensión en una toma. Aquí en Colombia es 120 voltios en una red eléctrica monofásica. Es muy similar al voltaje que encontramos en países como México, donde la frecuencia también es a 60 Hz. Primero vamos a ubicar el multímetro en una escala superior a este voltaje, y siempre y cuando sea voltaje en corriente alterna. En mi caso voy a ubicar el multímetro en 400 voltios AC. Tienen que estar bien atentos a estas escalas porque digamos que van a medir voltaje en corriente alterna y llegan a ubicar la escala del multímetro en voltaje en corriente continua, pueden estar diciendo, ¿sabe qué? Hasta luego multímetro. Por eso es que hay que estar bien pilas, bien moscas. Una vez que nos encontramos en la escala adecuada, colocamos las puntas del multímetro sin importar la polaridad, ya que es voltaje en corriente alterna, en los orificios alargados de la toma, de tal forma que hagan contacto con sus terminales internas, porque de lo contrario, el multímetro sencillamente no va a mostrar ninguna medición. Nos muestra un voltaje de 118.7. Entonces esta toma nos brinda el voltaje adecuado. También podemos medir las tomas bifásicas y trifásicas, las cuales nos brindan una tensión de 220 voltios entre fases. De cualquiera de las fases al neutro vamos a encontrar 120 voltios. Ahora tengo este transformador. Como vemos es un transformador reductor. Lo conectamos a 120 voltios y medimos las terminales del secundario. Podemos medir el voltaje en esta escala, pero no nos mostraría el valor exacto. Entonces, mejor lo ubico en la escala de 40 voltios. Entre las terminales de los extremos me da 27.4 voltios. Entre un extremo y el tap central me da 13.6 voltios. Este transformador está en buen estado. En este multímetro hay una opción que me permite identificar la fase sin tener que tocar la toma o el cable. Es la opción NCB. Con esto podemos detectar si hay un voltaje o no. Es una opción que poco o nada yo utilizo, pero vamos a ver si sirve o si no. ¿Qué tan sensible es? Primero ubicamos dicha opción. Hay que tener en cuenta que debemos acercar la flecha a la parte donde suponemos que hay presencia de voltaje. Vamos a probar en esta toma. Como vemos, cuando acerco la flecha del multímetro al orificio donde se supone que está la fase, suena el pitido y se activa el testigo. Fíjense que debo tener cerca el multímetro. Si apunto la flecha al negativo o neutro, no suena ni se prende el testigo. Muy bien, ahora vamos a probar si hay presencia de fase en ese interruptor. Si apunto la flecha a la terminal donde está la fase, se activa el pitido y el testigo. Si es hacia la terminal de retorno, no pasa nada. Sin embargo, si activo el interruptor, hace que la fase continúe y ahí sí, la detecta el multímetro. Entonces se prende el testigo
y a la vez suena el pitido. Vamos a pasar a las escalas de voltaje en corriente continua o directa. Como vemos, con estas escalas podemos medir fuentes en corriente directa, pilas, baterías, la carga de un capacitor, la tensión que se encuentra en resistencias y diodos de un circuito, entre otros. Voy a medir el voltaje de esta fuente. Debemos tener en cuenta que ahora las escalas están en voltaje en corriente continua. Para medir este tipo de voltajes, hacemos lo mismo que hicimos anteriormente. Ubicamos la escala adecuada para nuestra medición. Y también tenemos que tener en cuenta que el rojo siempre lo debemos colocar en la parte positiva del componente o de la fuente, y también el cable negro en la parte negativa. ¿Qué pasa si ubicamos las puntas al contrario? Pues sencillamente el multímetro nos mostrará un símbolo negativo antes del valor marcado. Aquí vemos que nos marca un valor correcto. Y así con algunos de los demás terminales de esta fuente. Ahora voy a medir la tensión que brinda un cargador de una laptop. Por lo general es de 19 voltios en corriente directa. La punta roja del multímetro la voy a ubicar en el orificio del conector, ya que en este se encuentra el positivo. La punta negra la ubico en la parte externa. Como vemos, nos muestra 19.3 voltios. Siempre que medimos voltaje, lo hacemos conectando las puntas del multímetro de tal forma que este último quede en paralelo al componente o terminales de una fuente de alimentación. Como vemos, aquí elaboré un pequeño montaje de un circuito que consta de la fuente de alimentación, dos resistencias en paralelo y en serie a cada resistencia encontramos un diodo LED. El voltaje que brinda la fuente es de 11.3. La resistencia grande es de medio vatio, la pequeña es de 1/4 de vatio. Lógicamente, la resistencia de mayor potencia hace que se queme la de menor. Esto es para que quede claro. Yo simplemente voy a medir la caída de tensión de cada elemento. Voy a medir el voltaje en el diodo azul. Podemos ver que nos muestra 3 voltios, que es el voltaje requerido por los diodos de este color. Mido el voltaje del diodo rojo. Nos muestra 2 voltios. Ahora voy a medir el voltaje de la resistencia a medio vatio. Nos muestra 8.2 voltios, que sumado con el voltaje del diodo azul nos muestra el valor de la fuente. La resistencia de 1/4 de vatio tiene 9.2 voltios, que sumados con el voltaje del diodo rojo nos da el valor de la fuente. Esto es porque este circuito es un circuito paralelo. Y también ustedes pueden notar que las mediciones de voltaje las he realizado en paralelo a la fuente y a cada uno de los componentes. De esta forma es como medimos los dos tipos de voltajes, tanto en corriente alterna como voltajes en corriente continua. Y así hemos finalizado el video de hoy. Dele me gusta, comparta este y todo el contenido de mi canal. Suscríbase, active la campana de notificaciones, recuerden que soy Pedrinchi y este es mi taller. Hasta la próxima.